¿Qué es lo que disparan los ricos y que los pobres no conocen? Historia 1. Mucha gente pobre, yo soy uno de ellos, no se da cuenta de que para casi todo hay una versión para ricos. Esos coches de juguete a pilas para niños, hay Rolls Royce, camisetas blancas sencillas, serán unos cientos. Trabajé en una casa de empeños y siempre me divertían los tipos que se creían buenos porque tenían relojes Rolex. Rolex es lo que la gente pobre considera un reloj de lujo. Historia 2. Marcas de relojes independientes. La mayoría conoce Rolex, Omega y Tudor. Son buenos relojes, pero esencialmente relojes de lujo producidos en masa. Luego están los Patek Philippe, AP, JLC, FP Journe, JP y mi favorito, el Vacheron Constantin, que no es tan conocido por el público general, pero sí por entusiastas de los relojes de diferentes niveles impositivos. Si profundizamos más, veremos relojeros independientes como Philippe Dufour, Hajime Asaoka, Voutilainen y Greubel Forsey, por nombrar solo algunos. Estos fabricantes lanzan ediciones prácticamente limitadas. Historia 3. Esto fue hace unos 25 años, así que podría ser igual de impresionante hoy en día, pero lo fue para mi mente de 8 años. Un cliente de mi padre lo invitó a una fiesta de Navidad en su mansión. Dicho cliente era dueño de varios casinos. Era la primera vez que estaba en un lugar tan extravagante, pero lo que me sorprendió fue que instalaron una pista de patinaje sobre hielo en el patio trasero y tenían una estación donde se podían pedir prestados patines. Lo que es aún más impresionante es que no era un lugar gélido como Nueva Jersey. Esto era en Las Vegas. Historia 4. A mi padre le gusta comprar casas antiguas de mala calidad y renovarlas, revenderlas por 10,000 pies cuadrados. Lo que siempre me molesta es que casi todas tienen inodoros de perfil bajo con un teléfono fijo al lado. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué querría estar más cerca del suelo al hacer caca? Entiendo perfectamente jugar con un smartphone al hacer caca, pero con un teléfono fijo, ¿con qué frecuencia tenías que hacer una llamada al hacer caca? Ni siquiera contesto llamadas cuando hago caca en el móvil, y mucho menos en un teléfono viejo con cable. Cuando le comento esto a la gente, generalmente responden, ¿qué? Historia 5. Esto no es en sí una actividad de la que la gente común no haya oído hablar, pero cómo se lograron es alucinante. Un amigo mío es amigo del hijo de un multimillonario. Una vez volaron a la ciudad donde yo vivía en jet privado. Todos pasamos un rato divertido y luego fuimos a casa de su padre en esa ciudad en particular. Parece una tontería, pero lo único que recuerdo es que el apartamento era, y sigue siendo, el primero en el que había estado con 4 plantas separadas, todas con techos de al menos 3 metros de altura. Al día siguiente nos despertamos y mientras desayunábamos, mencionó que harían una parada en un pueblo costero para relajarse y pasar la resaca. El pueblo costero estaba al otro lado del país. Su todoterreno llegó justo cuando terminamos de desayunar y se fueron tan rápido como llegaron. De vuelta en su y mi pueblo natal a las 5 de la tarde esa noche, después de unas horas en la playa. Caminé 800 metros hasta el metro y tomé el trayecto de 40 minutos de vuelta a mi pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Fue un momento muy divertido y él fue muy generoso y pagó todo, pero todavía estoy impactada por lo locas que fueron esas 18 horas. Historia 6. Una familia para la que hice trabajos de jardinería tenía un Audi, un Range Rover y un Aston Martin en el garaje. Después de unos meses, fui allí y el garaje estaba vacío. En su lugar, había un Ferrari en la entrada. Le pregunté al empleado si lo había cambiado. Dijo que no. El Ferrari había estado guardado y necesitaba una vuelta, así que trasladó el Aston al almacén. Historia 7. Algunas cosas absurdas que he visto en casa de mi jefe incluyen una piscina en su sala y el baño de su dormitorio, que no parece un baño en absoluto. Abres una puerta y te encuentras con una selva tropical repleta de árboles vivos y plantas exóticas. No en jardineras, sino que crecen directamente del suelo. La bañera parece una laguna. Parece que su baño necesita un paisajista. Nunca podría describirlo con palabras. Es una de esas cosas que hay que ver. Historia 8. Una vez estuve en la casa de playa de un amigo y me di cuenta de que, mientras cenábamos, a su padre le dieron una carta de vinos en su propia casa. Ya sabes, uno tiene tantas botellas de vino que simplemente le dan la lista de las existencias. Escogió algunas y esas fueron las que le sirvió al personal. Ni siquiera pensé que fuera así, pero tiene sentido. En fin, buena gente, muy amable y además
muy adinerada. Historia nueva. Mi madre fue tutora de varios familiares directos del anterior rey de Arabia Saudita, el rey Abdullah, desde la secundaria hasta la universidad. Le asignaron 2 conductores y rara vez la recogían en el mismo coche 2 veces. He estado en su complejo varias veces y lo único que puedo decir es que para ser rico hay que disfrutar de la vida. Historia Diaz. Trabajo en una oficina familiar. Y para empezar, el hecho de que las personas adineradas tengan una oficina familiar es una sorpresa para algunos. Sin embargo, la verdadera sorpresa es la enorme cantidad de trabajo que implica gestionar el mundo de una persona adinerada. Desde el mantenimiento del hogar, la planificación de viajes, el trabajo legal, la investigación de inversiones, etc. Las personas adineradas hacen muy poco por sí mismas y contratan a personas que hacen ese trabajo por ellas y luego les informan con ideas o comentarios. Cada vez que un multimillonario habla de cuánto tiempo dedica a reuniones de negocios, la razón por la que puede hacerlo es porque todo el resto del trabajo está gestionado. Además, la mayoría de esas reuniones son simplemente actualizaciones de estado sobre lo que está sucediendo en su vida. Historia once. Una pareja en Arizona, la esposa tuvo un bebé y quería un entrenador personal, y según ella, ninguno de los lugareños era lo suficientemente bueno. El esposo contrató a un famoso entrenador personal de Hollywood en un jet privado desde Los Ángeles a Scottsdale, 4 días a la semana, solo por unas horas, durante aproximadamente 2 años. Historia 2. Vivía cerca de un lugar donde los ricos solían vivir en cabañas de verano. Todas eran enormes. Hay una cuota de $100,000 al año para ser propietario de una casa en este lugar. Solía beber con el jardinero de una de ellas. Cada año el dueño dejaba en la cabaña los modelos más nuevos de varios vehículos 4x4 y recogía los más antiguos. Su trabajo consistía en tener todo listo por si la familia aparecía. Pasaron 5 años sin aparecer ni una sola vez. Respuesta. Vivo en las montañas, en un lugar donde hay mucha gente rica viviendo en enclaves separados de la gente pobre, y es realmente divertido ver la diferencia entre la cabaña de un hombre rico, una enorme casa de lujo en una comunidad cerrada, con una hermosa vista del horizonte de la ciudad en la distancia, y una verdadera cabaña local. 800 pies cuadrados, paredes de troncos, techos bajos. El techo de metal es más antiguo que tu madre. La casa se calienta con una estufa de leña. Historia 17. Cosas con precios de ganga. Eres demasiado pobre para mantener alejados a los millonarios, con precios que solo los multimillonarios pueden pagar. Recuerdo que en una isla de Hawái había un resort que ofrecía alquiler de sillas por unos 10,000. Para nosotros, eso es una locura. Para un millonario, eso es dinero de verdad. Para un multimillonario, eso es menos que una barra de chocolate. Tengo un conocido multimillonario, antes era mi jefe. No está al nivel de Musk ni de Bezos, pero calculé que un Kenbug cuesta unos 10,000 USD, así que esa silla de 10,000 es un Kenbug. ¿Vale la pena para mantener alejada a la gentuza de los millonarios? Soy un aficionado a los coches. El Veyron necesita un juego nuevo de neumáticos de 60,000 para una carrera a alta velocidad. Para mí, eso equivale a un par de años de universidad para mis hijos. Pero 6 Kenbugs. El equivalente a un café con leche. Historia 18. Ahora soy maestro electricista, pero de aprendiz, al chico que me estaba entrenando, y a mí nos mandaron a reparar el inodoro de un cliente. Claro, nos quedamos pensando, ¿qué demonios? ¿Se cree que somos fontaneros? Llegamos y, claro que sí, este inodoro tiene sistema de sonido, agua caliente en la taza, un extractor de aire para que no se escape ningún olor, asiento con calefacción y refrigeración, bidet calefactado, botones para subir y bajar la taza, dispensador de aroma, etc. Dios mío. Toda la vida pensé que me iba bien en eso de la fotografía, pero este tipo era un desastre. Historia 19. Un amigo mío es electricista y estaba trabajando en la casa de una anciana increíblemente rica en las montañas cerca de Boulder, Colorado. Su dormitorio es una cámara de despresurización especial que imita las condiciones de oxígeno a nivel del mar. Editado. Técnicamente es una cámara de presurización, no una cámara de despresurización como escribí originalmente. Respuesta. Creo que eso sería lo contrario de bueno. El cuerpo se adapta a la altitud aumentando el recuento de glóbulos rojos para que la sangre pueda transportar suficiente oxígeno con menos por célula.
Al dormir a alta presión, le estás impidiendo que lo haga. Así, recibes suficiente oxígeno en la habitación y sufres anemia fuera de ella. Si simplemente te adaptas a la altitud, estarás bien. Historia 20. En aquellos tiempos, participé en la coordinación de una gira de prensa de Bill Gates por Nueva York. Cada momento de su tiempo estaba planificado al minuto, porque su tiempo era muy valioso. Además de su seguridad personal, contratamos a policías, militares y servicios especiales para coordinar la ruta de viaje de Bill. Nunca me había movido tan rápido por Manhattan. Pasamos por puertas traseras y pasillos que evitaban al público en los edificios y nos llevaron directamente a los lugares de sus entrevistas. Cada paso estaba planificado y siempre había alguien esperándonos, solo para abrir una puerta sin marcar que nos llevara a otro atajo. Nuestra camioneta negra sin marcar siempre estaba esperando con el motor en marcha y nos llevaban rápidamente de un lugar a otro. Ese fue el día en que aprendí que lo más valioso para un multimillonario no es más dinero, sino tiempo. Respuesta. Ese fue el día que aprendí que lo más valioso para un multimillonario no es más dinero, es tiempo. Sí, cuando estaba en la universidad trabajando en la escuela de negocios, tuvimos un evento y recibimos al director ejecutivo de una empresa Fortune 50. Por la tarde después de su visita, contratamos una compañía de limusinas muy cara para que lo recogiera y llegaron 35 minutos tarde. El departamento de viajes del director ejecutivo en otro estado nos llamó durante este episodio y luego nos pidió que negáramos a ese proveedor si el director ejecutivo alguna vez regresaba a la ciudad. Estaba en la oficina al día siguiente para escuchar a mi jefe gritarle al dueño del servicio de limusinas y exigir un reembolso, explicando que el tiempo perdido del director ejecutivo valía más de lo que ganamos en un año. Historia 21. Hace 12 años, el tío de mi esposa trabajaba para un jeque de los Emiratos Árabes Unidos, instalando torres de telecomunicaciones y viajó a Dubái. Iban con él algunos hombres que, junto con otros colegas, disfrutaron de una experiencia de safari por el desierto. Al regresar a su hotel en Dubái, de Dubái, los dejaron en un Porsche 911 Turbo nuevo y reluciente, uno por uno, 78 unidades. El jeque había ido a visitarlos al día siguiente. Durante la reunión, uno de los colegas de mi tío elogió el 911 al jeque y al instante siguiente este le dijo, llévenselo a su país, es suyo. El coche fue entregado a domicilio a su colega en el extranjero con todos los impuestos, aranceles, etc., pagados. Su tío, estupefacto, pensó que debería haberlo elogiado primero. Respuesta. Eso también es una cuestión cultural. Existe en muchas culturas, pero también en los Emiratos Árabes Unidos. Si elogias algo que alguien posee, existe la obligación de dártelo. Por eso algunas guías comerciales y culturales recomiendan elogiar las cosas en general, como la comida o el ambiente. De lo contrario, se deja claro que se elogia el objeto tal como lo posee el propietario. Por ejemplo, no es que sea un cuadro bonito, sino que la forma en que lo enmarcaste es encantadora. Quizás fue un gesto extraño de un hombre rico, pero probablemente exista ese elemento cultural. Historia 22. Yo era el gerente general de un restaurante privado de clase mundial. Teníamos algunos clientes habituales extremadamente ricos, uno de los cuales falleció una noche. A la mañana siguiente, el dueño me llamó y me dijo que cerraríamos la semana siguiente para que mis chefs y personal de servicio pudieran alimentar y atender en casa del difunto, para que el personal de la casa pudiera celebrar Shiva con la familia. Operamos desde 2 de las 4 cocinas de la casa y atendimos 3 comidas al día, además de cualquier otra solicitud durante una semana. Además, durante esa semana, la familia tenía un camión refrigerado en la parte trasera donde se guardaban todos los arreglos florales a medida que llegaban cientos de las personas que enviaban condolencias, y otro miembro del personal intercambiaba flores por toda la casa a diario para que cada arreglo y nota que los acompañaba pudieran verse y leerse. Historia 23. Mi padre construyó mansiones para mucha gente adinerada. Una en particular era de mucha fortuna. Vio una película y había una escena con un jeep donde los personajes se escondían en un árbol usando el cabrestante del jeep. Le pareció divertidísimo, así que se compró un jeep, pero nunca lo condujo. Lo tenía aparcado en la portería con todas sus cosas de lujo. Bentleys, Rolls y un Woody de 1923 del que estaba muy orgulloso. Todo afuera. Mi padre, bromeando,
Dijo que debería construir un garaje con calefacción para 4 coches cerca de la casa principal, donde su esposa tenía un jardín. Le preguntó a mi padre cuánto costaría construirlo. Era a finales de los 90. Y mi padre dijo, bromeando de nuevo, $500,000. Él dijo, vale, constrúyelo. Nunca vi un plano. No tenía ni idea de construir nada. ¿$500,000? Adelante, hombre. Historia 24. Conocí a una chica que resultó ser inmensamente rica. Fui a su casa y recuerdo haber visto una estatua de jade. En fin, lo curioso era que tenían una aspiradora central, que ya es cosa de ricos, pero no tenían manguera. Debajo de la encimera de la cocina solo había una aspiradora, así que si se te cayera algo simplemente lo metías con el pie y lo aspiraba. Nunca he visto ni oído hablar de algo así desde entonces. Ella pensó que era normal. Historia 25. Mi suegro trabaja en la construcción con décadas de experiencia. Prácticamente lo contrataron para trabajar con un multimillonario local y lleva varios años trabajando con él. Un año, mientras mi suegro estaba de casa, una inundación masiva cerró las carreteras de mi zona y no pudo volver a casa. Fue horrible. Hectáreas y hectáreas de tierra de cultivo quedaron destruidas. Los albergues locales desocuparon espacio para los viajeros atrapados, y mi suegro decidió dejar su habitación y usar su equipo de acampada en el bosque. Se suponía que iba a trabajar para un hombre rico al día siguiente, pero obviamente no pudo llegar, así que lo llamó para contarle la situación. Según cuentan, el hombre rico le preguntó directamente, ¿dónde estás? Y pocas horas después, llegó un helicóptero para sacarlo de la zona. Todos los demás viajeros vieron pasar el helicóptero y pensaron que era un rescate general, así que hicieron fila con sus maletas. Lo que no sabían es que ese helicóptero estaba allí solo para sacar a mi suegro. De repente, un hombre del bosque, sucio y sin escrúpulos, mi suegro, salió del bosque y se subió al helicóptero. Eso sí que es dinero de pacotilla. Básicamente, te engañan a ti también. Este hombre tiene mucho trabajo que hacer. Respuesta. El huracán Helene azotó mi ciudad con fuerza, dejando un mes sin electricidad en la mayoría de las zonas. Mi abuelo está postrado en cama y con oxígeno. A las 7 de la mañana, después de la tormenta, un helicóptero aterriza junto a su casa y salen el amigo de mi padre y su hijo con 2 generadores y alargadores. Reparan a mi abuelo y conectan los generadores a la línea de propano de su casa. 2 horas después, aparecen con una mini cargadora y motosierras para limpiar el vecindario, empezando por la entrada de la casa del abuelo. Les estoy muy agradecido a los campesinos con demasiado dinero. Historia 26. Cerca de casa de mis padres, un millonario construyó su casa hace un par de años. Es una zona bastante apartada, y como conocemos prácticamente todo nuestro pueblo, decidimos echar un vistazo a las enormes obras que hay por aquí y por allá. Nos sorprendió muchísimo que el hombre hubiera instalado un sistema de calefacción completo para sus olivos alrededor de la piscina exterior, para que sobrevivieran al invierno y estuvieran calientes todo el año. Historia 27. Mi familia era dueña de una aerolínea comercial con múltiples aviones jumbo volando por todo el mundo, Avenza en Venezuela. Pero bueno, eran dueños de montañas enteras y donaron gran parte para ayudar a construir la universidad más prestigiosa del país. Sí, se pueden tener cordilleras enteras. Y creo que eran dueños de la propia imprenta de monedas en Venezuela. Pensaba que eso era exclusivo de los gobiernos. Soy oficinista y trabajo porque la vida me da vueltas y nunca he visto un centavo. Así que sí, todo es tan extraño para mí como lo sería para cualquier otra persona. Historia 28. Tengo un tío y una tía lejanos que son inversores inmobiliarios, pero en lo que respecta a las mansiones, cada casa que han tenido vale más que la anterior. Su casa actual es una mansión de 20 millones que mi tía está renovando meticulosamente. Hace 15 años estábamos en una reunión familiar en su casa y ella mencionó que el piso de su sala de billar era de cuero transitable que costó 180,000 pesos. Historia 29. Trabajé en la recaudación de fondos de alto nivel. Mucha gente adinerada tiene residencias temporales. Rotan entre 2 y 4 casas durante el año según un horario fijo. Por ejemplo, el invierno podría ser Scottsdale, el otoño podría ser Nueva York, la primavera podría ser Suiza y el verano, Toronto. Es extremadamente común. Las ubicaciones varían, pero solían mantener una casa donde tenían un negocio, una casa con clima cálido, y muchos tenían una tercera que era un importante centro comercial y artístico, como Nueva York, Los Ángeles, Londres o París. 4 era menos común, pero teníamos algunos.
Historia 30. Los dueños de la franquicia de McDonald's donde trabajaba organizaban una ceremonia de premios cada año para reconocer a los gerentes con mejor desempeño. Todos los gerentes de cada tienda, de cada franquicia, eran invitados a un elegante salón en un campo de golf propiedad de esos mismos dueños. Lo que descubrí más tarde fue que la ceremonia de premios era en realidad un evento secreto de evaluación. Los dueños tenían un tipo específico que preferían para los ascensos de gerente general. Usaban la ceremonia de premios como una forma de observar físicamente a los mejores empleados para ver quién encajaba con su perfil y no les importaba en absoluto el reconocimiento a los empleados. Era básicamente una forma sospechosa y glorificada de mirar escaparates para que los sirvientes los ascendieran. Historia 31. Conozco a un multimillonario que quería tener cisnes nadando en el estanque de su casa, pero se decepcionó cuando sus plumas mudaron y quedaron descuidados. Utiliza un servicio de alquiler de cisnes que los rota periódicamente para que siempre luzcan impecables. Historia 32. Hay multimillonarios de los que la gente nunca ha oído hablar ni conoce. Conocí personalmente a una persona que se hizo muy rica invirtiendo en acciones en 1970. Para 2015 había acumulado cerca de 1,000 millones en diversas acciones en una cuenta de corretaje. No era famoso, no era empresario ni fundador de una empresa pública. Respuesta. Vivía en la misma calle que Steve Green antes de que se hiciera cargo de Hobby Lobby. Era un barrio de clase media más agradable, pero definitivamente era de clase media. Tenían una de las casas más grandes, aunque apuesto a que cuando la compraron costaba entre $150 y $175 a principios de la década del 2000, mientras que las de los demás costaban entre 120 y 200 mil millones. Ese tipo ahora tiene una fortuna de unos 13 mil millones. Su hijo cortaba el césped del jardín de nuestro otro vecino. Historia 33. Límite de la seguridad social. Las personas de bajos recursos pagan impuestos a la seguridad social por cada centavo que ganan. Pero si ganas lo suficiente, solo pagas el 6% de los primeros $175,000 de ingresos para la seguridad social. Si Estados Unidos simplemente eliminara ese límite, no nos quedaríamos sin seguridad social y la gente no tendría que trabajar hasta morir. Pero la mayoría de la gente ni siquiera sabe de este límite porque no se da cuenta hasta que gana más y de repente recibe un cheque más grande de lo esperado. Si el 95% de las personas que no ganan tanto lo supiera, apoyaría a candidatos y proyectos de ley que eliminarían el límite, lo que generaría aproximadamente $3 billones en 10 años para ayudarles a jubilarse antes y con mayor comodidad. Historia 34. La gente pobre no ha oído hablar de la gente súper rica. Yo solía ser camarero en una marisquería agradable. Era un buen lugar, pero no exagerado. Un tipo solía venir una vez a la semana durante el almuerzo y tomar una olla de almejas y unos calamares. Hablábamos de todo tipo de cosas, pero nada importante. Un día me dijo que acababa de volver de la Baja 500 en México. Le pregunté si había estado bien. Dijo que sí. Me habló de conducir por el circuito y todo eso. Me reí y le dije que pensaba que solo había ido a ver. Dijo que era dueño de un equipo y que llevaba años en eso. Comenté que era genial y que parecía caro. Me dijo, ¿sabes quién soy? Dije, sí, eres Gary. Me dijo que mirara mi apellido mientras me daba su tarjeta de crédito para pagar. No me dijo nada, así que dije que no lo entendía. Me dijo que es el mismo apellido que el Estadio Deportivo Universitario de la ciudad. Me reí entre dientes. Dije que sí, claro. Resulta que su padre era un gurú de la televisión por cable y él es una especie de multimillonario loco. Respuesta. Jaja, esto me pasó cuando trabajaba de telesilla en una estación de esquí local. También le pasó a un señor mayor que siempre vestía ropa desgastada. Este señor recibía un trato especial durante las primeras paradas y el telesilla que él elegía. Un día me di cuenta de que traía a sus perros. Qué raro, pensé. ¿Cómo puede ser eso aceptable? Resultó que era el señor Rockefeller. Historia 35. Otro hombre le dio una propina de 50 a mi hermano por encender su parrilla cuando no supo cómo hacerlo. Historia 36. Trabajo con muebles. Cuando Coldplay vino de gira a Australia, trajeron a un diseñador de interiores. Historia 37. Mi tío tiene una fortuna de unos 600 millones de euros. Tiene una fundación artística que apoya a artistas y conserva una colección de arte que presta a museos.
La renta que no cobra por esas obras prestadas es deducible como donación y recibe subvenciones para apoyar su fundación. La mayor parte de la colección se encuentra en los depósitos de los museos, lo que le ahorra gastos de almacenamiento. Como director ejecutivo de la fundación, recibe una comisión de gestión, así que no paga impuestos sobre la renta. ¿Lo mejor? Su castillo funciona como galería de arte privada, así que todo lo que no está prestado simplemente cuelga en la pared de su casa. Vive literalmente en un museo. Historia 38. Vale, esto te volará la cabeza, porque seguro que a mí me voló la cabeza. Fui a la casa de un hombre rico a tomar un café. Eso estaba relacionado con los negocios. Para resumir, cuando sirvieron el café, me di cuenta de que para el azúcar había una galleta con forma de palito cubierta con azúcar y podías sumergirla en el café para revolver y azucarar tu café. Y luego, para cuando lo hayas revuelto durante 3 a 5 segundos, el azúcar se habría derretido, endulzando posteriormente tu café, y luego se volvería comestible y perfectamente crujiente. Todavía hoy no puedo entender algo tan pequeño y gritar, «¡Soy rico!». Está grabado en mi memoria central. Historia 39. Hace un tiempo hice una sesión de fotos editorial de la nueva mansión de un tipo rico. Está entre las 10 personas más ricas de su país. La mansión tenía una elegante rotonda enfrente, como las que se ven en las películas de Gentleman, James Bond, etc. Dijo que podría traer algunos coches para que la casa pareciera más habitada. Luego dijo que podía traer un Bentley, un Rolls Royce, un Aston Martin o un Ferrari, pero que yo debía decidir el color. Tenía varios colores de cada coche, y no lo dijo para presumir, ni nada. Era un hecho aburrido para él. De verdad quería ayudarme a comprar cualquier color de Rolls Royce que quisiera para la foto. También tenía un grifo de bebida energética en la cocina, pero sí, ¿quién no lo ha tenido? Historia 40. Trabajé en un distrito escolar con ricos normales y luego con ricos absurdos. El hijo de un director ejecutivo, no mencionaré su nombre, pero te va a gustar cómo te ves. Durante un fin de semana largo, comparte y cuenta. Habló de su fin de semana como si fuera algo normal. Primero volé en el Jet Familiar a Nueva York para una graduación. Luego volamos a nuestra casa en Hawái donde hice XYZ. Luego volvimos a casa donde hice algo más exótico. El siguiente hijo, sí, tenía un partido de fútbol. Historia 41. Fui a comer a un club muy exclusivo en la playa con mi tía rica. Al rato pregunté dónde estaban los menús y me dijo, «Dime qué quieres». Genial, pero no soy lo suficientemente creativa y solo pedí una ensalada César de pollo. Para ser sincera, tenía mucha resaca y bueno, eso era lo que quería. Historia 42. Conozco a un multimillonario. No es famoso, pero le encantan los famosos, sobre todo los deportistas. Ha invitado a todo tipo de gente a sus casas de vacaciones, incluyendo a gente como Tom Brady y Steph Curry. Así que sí, quizá la gente no se dé cuenta, pero si tienes suficiente dinero, puedes ser amigo casual de quien quieras, incluso si no eres famoso. Respuesta. Tengo una hermana famosa y me invitaron como su acompañante a Aspen hace unas semanas. Nos llevaron en un vuelo privado junto con otras celebridades. Pagué los forfaits de esquí para mi habitación de hotel e incluso organicé una salida con Shaun White a las pistas. Después, había varios eventos por noche, nunca pagué nada y fueron muy generosos y me dieron mucho dinero, aunque solo soy pariente de alguien famoso. Historia 43. Conozco a un hombre que gana mucho dinero administrando un yate para un hombre muy rico. El barco está atracado en Jamaica la mayor parte del tiempo. El dueño lo usa unas 4 semanas al año, pero hay personal todo el año. El hombre que conozco vive en él con su esposa, pero tienen libertad para hacer lo que quieran 48 semanas al año. Respuesta. El suegro de mi compañero de trabajo hizo esto. Estaba jubilado y lo contactaron para el trabajo. No sé cómo se llama, como un pequeño superyate. Su entrevista de trabajo consistía en llevarlo a Hawái para pasar un tiempo en un yate, no estoy seguro de si era ese u otro, para ver cómo era durante 2 semanas. Consiguió el trabajo. El yate estaba amarrado, y con el amarre había un apartamento con vistas al puerto deportivo en una zona privilegiada de la ciudad. Le preguntaron si estaría bien viviendo en él. Sí, sí que lo estaba. Tenía que irse cuando estaban en la ciudad 2 semanas al año. Tenía que usarse, así que la mayoría de las semanas solo estaba en él. Me enteré porque mi compañero de trabajo había estado fuera un fin de semana.
La familia decidió enviar el yate al Mediterráneo y voló. Reservó sus vuelos él mismo y los reclamó. Le preguntaron por qué había reservado clase turista y le volvieron a reservar primera clase. El mejor trabajo de jubilación de la historia. Historia 44. Trabajo en la industria de viajes de lujo. Aquí encontrarás muchísimas cosas buenas de las que nunca has oído hablar. Colecciones de viajes de lujo solo por invitación, como Exclusive Resorts. Imagínate un club de campo, pero para viajar. Pagas una cuota de membresía por adelantado. Los paquetes varían entre $100,000 y $250,000. Una vez que te haces miembro, tienes acceso a una enorme red de propiedades de alquiler de ultralujo en todo el mundo con disponibilidad prácticamente garantizada. ¿Quieres un ático en Mónaco para el fin de semana de Fórmula 1? ¿Un chalet con acceso directo a las pistas de esquí en Aspen durante la semana de Navidad en Nueva York? ¿Un apartamento de lujo cerca de la final del Mundial de la Super Bowl? Tu asesor de viajes personal se encargará de eso. Otros servicios incluyen niñeras para tus hijos. Algunos operadores exclusivos, como White Desert, pueden llevarte en un jet privado a una pista de hielo en su campamento en la Antártida y luego, opcionalmente, al Polo Sur, desde unos $110,000 por persona. Puedes alquilar un lujoso barco de expedición polar por entre 2 y 5 millones de dólares para una expedición de 10 días por Svalbard o la Antártida. También puedes alquilar un helicóptero a petición. ¿Tienes un megayate con helipuerto, pero no quieres las complicaciones de tener un helicóptero? Sin embargo, ¿quieres servicio completo de helicóptero en tu yate solo las 3 a 5 veces al año que lo uses? Hay compañías que te asignarán una tripulación de pilotos de helicóptero con una frecuencia diaria, semanal o mensual. Respuesta: me acaban de ofrecer una membresía para uno de estos sitios porque compré un auto en un concesionario Ferrari el año pasado y me envían un montón de ofertas de vacaciones ridículas. No estoy ni cerca de estar en la categoría impositiva para pagarlas, pero cuando recibo los correos electrónicos, siempre es divertido enseñárselos a mi esposa y decirle, oye, agrégalo a la lista si ganamos la lotería. Esta última es una membresía para lo que describí como Oops All Mansions de Airbnb. Historia 45. El calendario social de los multimillonarios. Hay eventos clave en todo el mundo donde socializas con tus amigos multimillonarios. Empieza con San Bartolomé para Año Nuevo. Hay un video de todos los megayates que estarán allí este año. Davos, luego semanas de la moda, festivales de cine, ferias náuticas, exposiciones de arte y eventos deportivos. Historia 46. Mientras estudiaba en la Universidad Estatal de San Diego, trabajé de niñera, aunque tenía mi propio apartamento, para una pareja adinerada de La Joya. Su hijo estaba en la universidad. La madre, una mujer de la alta sociedad, salía muchas noches mientras su esposo, presidente de una compañía, estaba de viaje. Además, cuando él estaba en casa salían casi todas las noches. Yo acostaba a esa dulce niña al menos 5 noches a la semana. Se iban de vacaciones sin ella. La ayudaba con los deberes, las insignias de las Girl Scouts, las citas para jugar y mucho más. Estaba disponible las 24 horas, pero no podía quejarme porque sabía que el dinero del sobre blanco sería inimaginable. Podrían haber escrito los diarios de la niñera porque todo en ese libro era perfecto. Quería a esa niña, pero no a la madre. Están tan acostumbrados a salirse con la suya, actúan como si nunca hubieran oído la palabra no, y me pidieron que me mudara con ellos a un estado de la costa este con 20 kilómetros de viviendas aptas para la playa, entre las cuales su casa era una. Me darían mi propio apartamento, que era como una casita. Mi respuesta fue, lo siento, pero no. Me pidió que me fuera inmediatamente y nunca más volvió a llamarme. Historia 47. La Escuela Starkey de Administración del Hogar, Ciudad Hogar, conocida popularmente como Butler Bootcamp, es un centro de capacitación tanto para el servicio personal, asistencia de mayordomo y limpieza, como para los aspectos más gerenciales de la gestión de la propiedad de una persona adinerada. Vivía cerca y me adentré un poco en su programa de estudios y exalumnos, y es fascinante. Historia 48. No exactamente al grano, pero trabajé brevemente asesorando a un tipo sobre cómo cerrar adecuadamente algunos negocios suyos y trabajaba la mayor parte del tiempo desde su oficina en casa. Un día llegué al trabajo y abrió la puerta muy cabreado porque había tenido prostitutas la noche anterior y esos tacones de aguja me arruinaron el suelo de madera.
No fue para tanto. Un par de golpes que no vi hasta que me los señaló. Al día siguiente, mandó a una empresa a reparar todo el maldito suelo. Nota al margen. Al tipo le gustaba su tarjeta Amex Black por lo fácil que era reclamar un cargo. Era un crío. Tenía un montón de dinero, pero se gastaba un dineral en las discotecas y luego revertía los cargos. Creo que Amex finalmente lo dejó por eso. Historia 49. Tengo una amiga de una familia adinerada. Tiene una tarjeta de crédito muy barata que casi nunca usa. Cuando le pregunté por qué la usaba, me dijo que casi no tenía historial crediticio y que no tenía tiempo ni tiempo para buscar una tarjeta con buenas tasas. Le pregunté cómo alguien con su fortuna tenía un historial crediticio tan bajo, y me dijo que es porque cuando quiere algo, le escribe al asesor financiero de la familia para lo que sea y esa persona se lo concede. Compra su ropa en boutiques desconocidas que solo aceptan citas y la dejan salir porque saben a quién enviar la factura. Cuando se compra un coche nuevo, que es cada 2 años, simplemente va al concesionario, elige lo que le gusta, se lo dice al asesor financiero de la familia y el coche se lo entregan al día siguiente. No se molesta en papeleo ni en pagar. Lo interesante para mí es que con el tiempo descubrí que es una ignorante financiera y que no tiene mucha libertad para elegir cómo pagar. Una vez estaba en una fiesta con su familia e hice una broma sobre su tarjeta de crédito. Más tarde, su hermana me llevó aparte y me dijo que mantuviera esa información en secreto, ya que su padre, que es el guardián de la mayor parte de la fortuna familiar, exige que ninguno de sus hijos use tarjetas de crédito ni ningún tipo de servicio de pago que cobre comisiones o intereses, porque ese dinero es para los pobres. La compra, las tareas del hogar, las facturas de servicios públicos, Amazon, etc., las gestiona principalmente su asistente personal. Todo lo demás lo gestiona casi al instante el asesor financiero. Mi amiga compra muy poco en línea. Es una consumidora bastante modesta en cuanto a cantidad. Tiene sorprendentemente pocas cosas para alguien con su presupuesto. Pero cada pocos meses se gasta 10,000 antes de comer en un par de boutiques y todo le cabe en una bolsa mediana. Historia 50. Mi hermana limpia casas en Phoenix. A una clienta le diagnosticaron cáncer y le preguntó si cuidaría de su perro si fallecía. Murió aproximadamente un año después y su patrimonio le proporcionó a mi hermana 36,000 al año para cuidar del perro mientras viviera. El perro ahora vive con ella y su prometido. Solo tiene que reunirse por Zoom con un abogado cada 3 meses para demostrar que el perro está vivo y recibe 9,000 durante los siguientes 3 meses. La casa se vendió de nuevo y ella sigue limpiando. Respuesta: Phoenix, Scottsdale y Paradise Valley. Todos lugares en Arizona donde se jubilan los muy ricos. No tan ricos como Beverly Hills, pero sí muy ricos. Y a eso hay que sumarle Sedona. Vivo aquí. También soy amigo de varios trabajadores de la intimidad que atienden a los ricos. Trabajadores de la intimidad de entre 20 y 70 años. De todo tipo. Exige lo que quiere. La policía se hace la de la vista gorda y solo arresta a las personas sin hogar y a las personas de piel oscura. Historia 51. Mucha gente no lo sabe, pero muchos aeropuertos pequeños tienen salas VIP, no la típica sala VIP de primera clase. Al llegar, hay una puerta o entrada independiente y simplemente entregas tu pasaporte y equipaje a un conserje. Ellos se encargan de todo mientras esperas en una agradable sala con bebidas de camarero, sofás para echarte una siesta, una pequeña oficina y baño privado. Después de un rato, te traen la tarjeta de embarque y te llevan al avión en un coche o un coche eléctrico. Experimenté algo parecido en Meje, Seychelles. En un lateral del aeropuerto hay una especie de villa con 2 o 3 salas privadas. Sales del aeropuerto por una puerta lateral. Pero hay más. Puedes comprar acceso a algunas salas VIP europeas por unos pocos cientos de dólares. A veces ni siquiera facturan tu equipaje de mano. Una locura, pero cierto. Historia 52. Mi tío era director de un colegio privado internacional. La gente adinerada contrata agentes educativos para representar a sus hijos. Los envían por todo el mundo a ferias de colegios privados y su trabajo consiste en encontrar el perfil del niño, que puede tener incluso 10 años, en el mejor colegio disponible que se ajuste a lo que la familia desea. Cada agente tiene una cartera de niños y recibe una comisión de los colegios cuando los asigna. Jaja. Respuesta: mi hijo va a una escuela privada de alta gama y tienen un asesor educativo independiente cuyo trabajo de tiempo completo es actuar como enlace personal
para cada estudiante a través del proceso de admisión a la universidad. Esto comienza el día que ingresas a la escuela. Establecen horas de voluntariado, ayudan a formular ensayos y una miríada de otras pequeñas cosas aquí y allá. Ella debe estar haciendo bien su trabajo, ya que muchos de estos niños son estudiantes promedio que ingresan a las escuelas de primer nivel. Por otro lado, el amigo de mi hijo se acaba de graduar de la mejor escuela magnet del estado, Valedictorian, el promedio general más alto en cada clase. No ingresó a ninguna de sus 4 mejores escuelas, y no eran Ivy Leagues. Es brutal como el infierno ahí fuera. Mi amiga trabaja para una gran universidad del SEC y dijo que reciben más de 50,000 solicitudes. Desafortunadamente la mayoría ni siquiera son revisadas. Historia 53. Mi prima salió un tiempo con un chico cuya familia es multimillonaria. La primera vez que los vi juntos, mi abuela me dijo, «Mira este collar tan bonito que le regaló el joyero de la familia». Pensé, «Genial. ¿Alguien de su familia es joyero?» Ella dijo, «No, la familia tiene su propio joyero». Así que supongo, un joyero personal solo para la familia. Historia 54. Mi padre trabajaba en una constructora en el sur de California. Un multimillonario le pagó para que construyera unos muebles en la habitación de su hijo pequeño. Una vez terminados, el niño podía subirse a un armario bajo, deslizar un panel oculto en la parte trasera, abrir una trampilla que le permitía agacharse al jardín tras unos arbustos y escapar de un intento de secuestro. Historia 55. Mi mamá era famosa y recibía ropa gratis para usarla en eventos. Si alguien le preguntaba, daba el nombre de la marca y la tienda. Si íbamos a ser los oradores en una cena o algo así, le elegían el atuendo de pies a cabeza, incluyendo joyas, zapatos y bolso, y simplemente le dejaban quedarse con la ropa. Historia 56. Al principio de la pandemia, cuando las escuelas acababan de cerrar y nadie sabía qué estaba pasando, a mi esposo lo llamaron para trabajar como especialista en conmociones cerebrales con una persona muy famosa en Nueva York. Firmó un acuerdo de confidencialidad, así que no puedo decirlo, pero le hicieron pruebas de COVID y se las hizo en el vestíbulo antes de subir a la habitación. No teníamos ni idea de qué era y no dijeron nada al respecto, y lo descubrieron casi 4 meses después, cuando estuvo disponible para el resto de nosotros. Historia 57. Leí esto en un foro antiguo sobre asistentes personales de peces gordos en Los Ángeles. Un ejecutivo o artista importante viaja a Europa por trabajo o vacaciones durante 1 o 2 semanas, pero no lleva equipaje. En cambio, un asistente personal va a su ático, prepara sus cosas para una estancia de 2 semanas en un hotel de lujo, y un servicio de mensajería urgente las envía al hotel de un día para otro, junto con fotos, instrucciones, preferencias, etc. Alguien en el hotel las desempaqueta en la suite donde se alojarán. De esa manera, cuando la persona adinerada llega, su ropa ya está colgada en el armario, sus artículos de aseo personal, etc., ya están en el baño, su oficina personal con el escritorio dispuesto igual que en casa, y así sucesivamente. La persona adinerada solo tiene que subir al avión con la ropa puesta y luego entrar al hotel como si se dirigiera a su residencia personal. Historia 58. Un coche exótico de repuesto para conducir mientras el otro está en el taller. Estaba reparando la puerta del garaje de un señor aficionado a los Jaguar XKE. Tenía 2 en el garaje y lo felicité por los coches, diciendo lo mismo que se suele decir de un XKE. Preciosos, me gustan las líneas, seguro que son rápidos, el B12 debe sonar de maravilla, etc. Dijo que sí cuando funcionan. El plateado era su cochecito, el rojo era el de repuesto cuando el otro se estropea cada mes. Historia 59. Mi amigo hizo instalaciones audiovisuales en mega mansiones durante un tiempo. Lo mejor que vimos fueron entradas y pasillos con calefacción para la nieve helada, un bar de puros en casa con sistema de extracción, varias bodegas con control de temperatura, a diferentes temperaturas para distintos vinos, una bolera de 2 carriles, un campo de tiro interior, una sala de armas y una media pista de hockey sobre hielo cubierta. Lo más increíble fue el dueño de una casa en Nantucket que tenía un yate, que nunca navegaba, tomaba café y leía el periódico en la terraza a diario y luego se iba. Fue a Florida para observar aves en la nieve, así que el yate tenía tripulación todo el año y navegaban cuando él volaba. Historia 60. Estudié en el extranjero, en China,
Fui de fiesta con unos locales que conocí allí y un tipo que llevaba su Maserati dorado al club se puso muy borracho, así que tomamos un taxi a casa. Me encontré con él la noche siguiente en un bar y le pregunté si ya había recogido su coche. Me dijo, no, tenía demasiada resaca hoy para ir a buscarlo. Le dije que el aparcacoches había dicho que si no lo recogían al día siguiente, se lo llevarían. Me dijo, sí, da igual, me compraré uno nuevo, no merece la pena lidiar con la grúa. Se rió, yo me reí, pensando que bromeaba. Más tarde hablé con uno de sus amigos y le conté nuestra conversación, a lo que su amigo dijo, sí, ya lo ha hecho antes, tendrá uno nuevo la semana que viene. Me quedé boquiabierto. Este tipo hablaba en serio. Estaba demasiado preocupado como para ir a recoger su Maserati incautado, así que simplemente iba a comprarse uno nuevo. Los ricos en China son ricos. Historia 61. Trabajé en una academia de mayordomos. Sí, una escuela donde se aprende a ser mayordomo, que también proporcionaba personal a personas increíblemente ricas. Vi muchas locuras, pero la que más me impactó fue la de la esposa de mediana edad de un gestor de fondos, que tenía un jefe de vestuario a tiempo completo que le compraba, le arreglaba la ropa y la estilizaba. No era una celebridad, solo una cincuentona con demasiado dinero. Historia 62. Área de la Bahía de San Francisco, California. Multimillonarios de silicona. Me enviaron a una mansión en medio de un paso de montaña. El GPS decía que había llegado, pero en el trabajo me dijeron que llamara al llegar a la puerta para acceder. Me llevaron por un sendero entre colinas durante 1 hora por un camino privado. Cuando finalmente creí haber llegado, solo estaba la caseta de vigilancia. Había una pequeña zona céntrica con diferentes edificios. Uno para el arte, otro para hacer ejercicio, otro como almacén. Todas eran mansiones gigantes, y había muchas. Tenían iPods o iPhones como interfaz en cada habitación para encender la luz, la calefacción o abrir las ventanas. El chico que me guiaba me explicó que el dueño tiene un equipo de chefs que viajan para la familia. Gastan 1 millón al mes en té importado de algún lugar. Tienen una piscina olímpica cubierta que gotea y en lugar de arreglar la fuga, la rellenan constantemente. Importaban palés de agua Voss en una botella de vidrio. Nada más. No tenían vecinos. Historia 63. Un partido de fútbol de secundaria estaba a punto de ser cancelado porque el césped estaba empapado desde la mañana o el día anterior. No recuerdo al padre de uno de los niños del equipo, quien hizo volar su helicóptero y sobrevoló el campo para secarlo. Se ha convertido en una especie de leyenda urbana en este punto. Jajaja. Pero si creciste en Texas, cerca de áreas ricas en Dallas, DFW, esto no te sorprendería. Historia 64. Fui a visitar a una amiga en Arizona. Estábamos almorzando juntas y una chica en el bar nos miraba como si nos conociera, así que se acercó y se presentó. Estaba con su chofer en el bar y era la sugar baby de un hombre mayor y rico. Viaja en jet privado con su propio chofer y va de compras, a comer y a otras cosas. Además, le permitían ligar con otras chicas y le estaba proponiendo matrimonio a mi amiga. Supongo que esto es lo que haces cuando tienes más dinero del que puedes gastar. Historia 65. Quería una alfombra nueva. Fui a una tienda de alfombras de lujo y me sorprendió gratamente que la alfombra más pequeña que tenían estuviera dentro de mi presupuesto. No podía decidirme entre 2 diseños. El vendedor me dijo, ¿por qué no te las llevas a casa y ves cuál te gusta más? Me quedé sin aliento. Ni siquiera tuve que dar un depósito. Los ricos reciben un servicio que los pobres ni siquiera pueden imaginar. Respuesta. Tengo amigos de la familia que, entre el ascenso de su esposo a oficial de operaciones en una empresa minera mediana y la posesión de los derechos mineros de su esposa sobre tierras agrícolas heredadas, ricas en petróleo, pasaron de pertenecer a una sólida clase media a ser muy ricos en tan solo 20 años. Tienen la misma relación que describes con las galerías de arte que frecuentan, y si les gusta mucho la obra de un artista, pero el tamaño o el color de una pieza no encajan en su casa, simplemente encargan una obra que termina costando decenas de miles de dólares. También renuevan su casa para crear un espacio para una obra de arte especial. Historia 66. En resumen, si los ricos quieren algo, simplemente lo piden y se lo entregan sin hacer preguntas, sin importar lo caro que sea. Tráeme un Mercedes. Aparece un Mercedes y dejan las llaves puestas. No sé si eso califica,
Pero en 2001 llevaba unos años trabajando para AOL y empecé a ganar dinero con AOL. Eran un negocio enorme en aquel entonces. Les daban acciones a todos los empleados y su valor se revalorizó rápidamente. Tener dinero era nuevo para mí, así que decidí comprarme un coche nuevo. Conducía un Dodge Neon, un coche barato, y por capricho me detuve en el concesionario Mercedes cerca de la sede de AOL. Salí del coche vestido como un indigente y me detuve a mirar un descapotable rojo de techo rígido. Un vendedor salió con las llaves y me dijo que me lo llevara a casa para el fin de semana. Me quedé atónito. Me dijo, «¿Trabajas en AOL, verdad?» Dije, «Sí». No me pidió nada, ni licencia, nada. Insistió en que lo llevara hasta el punto de que me asustó y dije que quizás más tarde y me fui. Se lo comenté a mi compañero de trabajo y me explicó que si quieres ver un coche, solo tienes que llamar al concesionario y pedirles que lo lleven a la oficina de AOL. Resultó ser cierto, sabían que tenías dinero y era una práctica habitual decir, tráeme algo caro, y la gente simplemente se preocupaba por los pagos y el papeleo después. Crecí pobre, este evento me ha marcado desde entonces. Otra cosa, si tienes dinero, puedes aparcar donde quieras. El coste de las multas de aparcamiento es insignificante. Simplemente aparcas donde quieras y pagas las multas al final de mes. En Los Ángeles hay muchos lugares de aparcamiento con una duración máxima de 1 hora. Para la gente rica, eso es un lugar de aparcamiento para todo el día. Historia 67. Olvidando que el papel moneda tiene valores diferentes. Yo hacía jardinería para una familia adinerada, multimillonaria, y él era un tipo bastante amable. Siempre nos daba propina en nuestra visita semanal. Nos daba la misma propina a sus ojos. Todos recibíamos 5 monedas cada uno. Sacaba 5 billetes de un fajo de billetes que llevaba en el bolsillo y todos recibíamos lo mismo. A veces recibía 5, a veces 500, era pura suerte. Durante las vacaciones todos recibíamos 10 monedas cada uno. Teníamos un pacto de caballeros cuando trabajábamos en su propiedad. El que recibiera la propina más grande invitaba al almuerzo. Respuesta. Hoy me pasó literalmente esto. Llevé a una pareja a un tour de lujo. Tenía un fajo de billetes y les dio 20 a todos. El que conducía, la camarera del restaurante, el piloto del helicóptero, el conductor del autobús, y estamos en un país donde no se dan propinas. Y sí, yo, su guía turístico, también recibí 20. Facilité una venta de arte donde gastó más de 80,000 en algunas piezas de museo. Fue un gran esfuerzo, pero lamentablemente no recibió ninguna comisión. En fin, tuve un buen día y fue interesante ver cómo viven los ricos. Historia 68. Mi tío trabajaba en una gran licorería llamada The Liquor Barn. Todas las semanas llegaba una camioneta de una de las granjas de caballos locales y recogía un palé de agua embotellada. Era para que la esposa se bañara. Eran unos 1,000 a la semana solo por el agua del baño. Entonces, una semana, se dio cuenta de que habían pasado de botellas de 1 litro a botellas de 20 onzas, que costaban unos 20 más por la misma cantidad de agua. Preguntó por qué habían cambiado y descubrió que la mujer había descubierto que algunos de sus empleados estaban tomando las botellas medio usadas y bebiéndolas. Así que cambió a botellas más pequeñas para que no quedaran sobras que el personal pudiera usar. Las personas ricas generacionales son muy codiciosas, muy estúpidas y muy mezquinas. Historia 69. Kaleidoscape es un servicio de streaming de películas como Tu Roku, solo que los reproductores empiezan desde 2000. Comprar películas allí también cuesta más que en otros servicios, y no participa en programas de biblioteca compartida como Movies Anywhere. Sin embargo, a pesar de todo este gasto, tu cine en casa tendrá una calidad de reproducción más cercana a la del cine que cualquier otro servicio del mercado. Ni siquiera los discos Blu-ray están al nivel de Kaleidoscape. Si tienes el dinero y te gastas decenas o cientos de miles de dólares en un cine en casa, es lo que haces. La mejora de calidad probablemente no sea algo que la mayoría de la gente note, pero no hay razón para escatimar después de todos los demás gastos. Historia 70. Don iba a irse temprano para poder llegar a su casa en la isla de Vancouver y ver cómo entregaban sus árboles nuevos en helicóptero. Historia 71. ¿Sabes que la gente rica tiene varias casas? Adivina si empaca cuando va de una casa a otra. No lo hacen. Simplemente tienen lo mismo en todas. Mira tu armario. Ahora imagina comprar varias prendas de cada tipo y luego colocarlas en cada una de tus otras casas, listas para cuando las visites.
Historia 72. Fui a una joyería muy cara. Piensa en 20,000, $100,000 por un solo collar, solo para ver cosas brillantes. Enseguida me dejaron probarme una pulsera de $50,000. Incluso me ofrecieron algunas para usar por la zona y ver qué tal me quedaban y bajo el sol. Me invitaron a unos martinis de espresso. Incluso les dije que nunca podría permitirme nada aquí y me dijeron que no había problema, y aún así me trataron con mucha amabilidad. Editado. Si algún multimillonario lee esto, no me opondría a que me regalaran el collar Serpenti de $100,000. Historia 73. Hace poco vi un video de un hombre que tenía una sala de corte de flores. Literalmente, una habitación solo para cortar flores. También había una habitación más pequeña, descrita como más acogedora, construida porque era más agradable pasar el tiempo. Había varias salas de estar mucho más grandes, completamente amuebladas, en las que nunca pasaban tiempo. Historia 74. Bibliotecas personalizadas. Para los ricos que buscan una biblioteca clásica con libros encuadernados en cuero que simplemente no están disponibles, existen empresas que seleccionan una colección según sus gustos, imprimen libros en papel premium, sin ácido, y los encuadernan para que combinen o se ajusten a una temática específica. El servicio suele empezar en unas 6 cifras. Respuesta. Yo era reparador de electrodomésticos y uno de mis clientes era rico. Me refiero a la casa más bonita del barrio rico. Su refrigerador de queso y mantequilla no funcionaba bien. Estaba en su biblioteca y vaya, era precioso. Está hecho de piedra caliza y tiene techos de hasta 4,8 metros o más. Los estantes iban del suelo al techo y cada pared tenía una escalera con ruedas a medida. Historia 75. Turismo de guerra. En un colegio privado conoces personajes interesantes, provenientes de las familias más adineradas. Sin embargo, esto se lleva la palma. Un amigo mío del colegio tenía un compañero que contaba historias sobre cómo él y su padre se conectaron viajando a zonas de conflicto, aunque publicaba sobre sus viajes en Instagram. No dejaba de repetirles que era una experiencia adrenalina. ¿En serio? La experiencia más distópica que he oído en mi vida. Historia 76. Conocí brevemente y casualmente a un tipo que llegó en helicóptero a nuestro destino. Al parecer, tuvo que pedirle que lo recogiera en un aeropuerto más lejano, porque la única pista del aeropuerto cercano, lo suficientemente grande como para que pudiera volar, estaba cerrada por un derrame de combustible. Lo más cerca que he estado de eso fue cuando me quedé sin poder alquilar un Nissan Juke porque mi vuelo se canceló. Historia 77. Mi padre vive en la capital de un país del sudeste asiático. La ciudad tiene códigos de colores y de matrícula para facilitar la congestión vehicular. A mi padre no le importó que esas normas le molestaran, así que compró un coche diferente para cada día de la semana. A él realmente le gusta dormir hasta tarde, así que estas son las tareas para las que contrató personal cuando mis hermanos y yo estábamos en edad escolar. Una niñera para cada niño, un cocinero, una fregona, una empleada doméstica, una lavandera, un conductor para llevarnos y traernos de la escuela, un mayordomo para administrar todo el personal, un miembro del personal masculino para ayudar al personal femenino con cosas pesadas o para ayudar a mi padre cuando tenía ganas de juguetear con sus autos. Él es un tipo de autos. Tuvimos seguridad armada durante algunos años cuando entraron a nuestra casa mientras estábamos de vacaciones y las empleadas domésticas fueron retenidas a punta de cuchillo. Editado para agregar. Tutores privados para cuando mis hermanos y yo estuviéramos reprobando la clase. Como muchas otras personas ricas, a menudo nos decía que éramos pobres porque constantemente comparaba lo que teníamos con sus amigos mucho más ricos, multimillonarios y políticos. No fue hasta que me fui de casa, me mudé a un país occidental y llegué a los 30 como un individuo de clase media que me di cuenta de lo privilegiado que estaba creciendo. Creo que estuve en negación por mucho tiempo. Editado para añadir, un suceso ridículo más reciente es que él y mi madrastra le construyeron a mi hermano pequeño un estudio de grabación en nuestro sótano y lo equiparon con todos los instrumentos para que pudiera producir música como pasatiempo. Esto fue después de que supuestamente se especializara en negocios, pero luego cambió su especialidad a música sin decirle a nuestros padres. Se enteraron cuando recibieron la matrícula. Historia 78. Trabajé para boutiques de lujo de alta gama
tanto en Nueva York como en Los Ángeles. Piense en 45,000 bolsos de lona de piel de cocodrilo o 75,000 trajes a medida, 1,700 polos o 15,000 vestidos. Era común para nosotros, pero la mayoría probablemente no saben que a los compradores adinerados se les permite salir de la tienda sin pagar para mostrar el artículo a una pareja que se acerca o compararlo con un conjunto a juego en otra boutique. Ni siquiera con un depósito o una tarjeta de crédito para guardar. Mi momento más memorable, entre muchas visitas de celebridades y la realeza, en realidad fue un hombre mayor con jeans de papá que entró y gastó 800,000 en una sola tarde y pagó todo yendo a su auto por el efectivo. Nunca volví a ver nada igual y no tengo idea de quién era, aparte de un genérico dueño de empresa. Fue muy educado e intentó dar propina a todos, pero tuvimos que negarnos porque iba contra la política. Un dato curioso, la mayoría de mis colegas ganaban alrededor de $350,000 al año en comisiones, y esto fue a finales de la década de 2000. Historia 79. Trabajé en el área de audiovisuales en casa de un cliente que tenía una especie de gerente de operaciones a cargo. Su trabajo consistía básicamente en programar y asegurarse de que se realizara el mantenimiento de la casa. Desde el encargado de la limpieza, el paisajismo, el encargado de la piscina, hasta nosotros, que íbamos a cambiar un televisor en su gimnasio. Nos hizo una especie de alarde al decirnos que le habían ordenado que si algo para la casa costaba menos de 100,000, no lo molestara y simplemente le extendiera un cheque. De camino a casa del trabajo, busqué al tipo en Google y descubrí que había ganado unos 53 millones ese año. Fue en verano, pero que también le correspondía una buena bonificación a finales de año, lo que indicaba que no era todo lo que iba a ganar. ¡Qué rico! Respuesta: lo mismo digo, excepto que la casa valía 30 millones en Atherton y yo tenía el código. Su casa tenía 18, repito, 18 puntos de acceso inalámbrico. El sistema audiovisual era más complejo que el de un hotel con sala de conferencias. Mi esposo era socio gerente y propietario de una empresa de capital riesgo y tenía miles de millones. Me invitaron a Navidad ya que tenía la edad de su hija en aquel entonces y éramos amigos. Recuerdo 6 camiones de carga, elevadores Genie y un equipo de 15 personas decorando el interior y el exterior de su casa para Navidad con algunas de las decoraciones más elaboradas que he visto, que parecían sacadas de un lujoso hotel Bellagio en Las Vegas. Luego regresaron y se llevaron todo. Historia 80. Una vez visité un increíble ático en Miami que tenía varias escaleras incorporadas para que el anterior dueño pudiera elegir la que más le gustara. Era una locura. También fui a la casa de Paloma Picasso, donde tenía una moldura de azulejos que rodeaba casi toda la casa, hecha con azulejos pintados por su padre. También tenía un baño hecho con espejos de un palacio ruso, una lámpara hecha con un globo terráqueo que usaron los papas durante siglos, y una cuna usada por soldados de la Revolución Francesa como decoración. Era tan discretamente extravagante que me quedé boquiabierta.